Nuevo caso real. Se trata de una chica de 28 años que acude a la consulta con el objetivo de perder peso. Ella lleva 1 año y medio intentando perder peso y no hay manera. Lo único que le ha funcionado es la última dieta que ha hecho, con la que ha estado 6 meses y tan solo ha perdido 1 kilo. Era una dieta low carb, sin llegar a ser keto, pero en la que desgraciadamente ha aprendido que los hidratos engordan, donde ha generado la creencia de que para perder peso hay que restringir hidratos de carbono. Partimos de un peso inicial de 74 kilos, veníamos de 75, con una estatura de 1,68 m. Ella quiere perder peso porque no se ve bien y porque, bueno, más de un médico y más de una ocasión le han dicho que tiene sobrepeso. Tiene un trabajo sedentario, es funcionaria, trabaja en turno de mañana, de 8 a 4, y digamos que cuando yo le pregunto por su estrés / ansiedad, ella refiere estar muy tranquila. Ella en consulta desprende mucha frustración. Yo la noto como muy frustrada. Ella lleva 1 año y medio intentando perder peso. En el último año ha hecho un gran esfuerzo por hacer esa restricción de hidratos y tan solo ha conseguido perder 1 kilo. Se nota que está como cansada, harta, desesperada y frustrada por no conseguir esa pérdida de peso. Además, ella me dice: no lo entiendo, María, porque como sano y hago ejercicio. Ella me cuenta que va 3 veces por semana al gimnasio y va alternando. Un día hace una clase de spinning, pero luego hace otra de body pump y luego hace otra de pilates. Es decir, va como variando, no es que vaya al gimnasio a hacer clases de meditación, va alternando fuerza con cardio, bueno, equilibrado y variado. Cuando hacemos el registro de la alimentación, ciertamente tiene una alimentación saludable. Sí que es verdad que, y esto lo trabajamos ya en la primera consulta, encuentro que hay desorden. Bueno, pues como un día desayuno, no me da tiempo, otro sí, otro no, la comida, pues a lo mejor me llevo el tupper y entonces como, pero a lo mejor no, y entonces ya no como hasta que llego a las 4:30, a las 5 de la tarde, entonces no ceno. Es decir, su alimentación era saludable, pero no estaba ordenada. Ciertamente no había una mala alimentación, porque cuando ella picaba, a lo mejor picaba fruta, frutos secos, un lácteo, es decir, no había un consumo notorio o significativo de ultraprocesados o de azúcares o no, todo lo que comían eran alimentos sanos, pero sí que es cierto que estaba desordenada. Bueno, tenemos aquí, ¿no?, el primer posible motivo por el cual después de 1 año y medio solo ha perdido 1 kilo de peso. Seguimos avanzando en la entrevista y pregunto, evidentemente, ya sabéis, por pues cómo es su descanso, el estilo de vida que lleva, si tiene pareja, si vive sola. Bueno, esta chica vive sola, está felizmente viviendo sola, no tiene problemas de ningún tipo en cuanto a relaciones tóxicas, problemas laborales, no, o sea, una persona pues muy común, muy tranquila, muy feliz, ¿vale? El fin de semana, cuando hablamos del fin de semana, sí que esas amistades pues la llevan quizá a un consumo de alcohol que yo le explico que evidentemente hay que ser flexibles, pero ¿no?, las consecuencias del consumo de alcohol, y quizá tenemos que trabajar ahí también la reducción del consumo de alcohol el fin de semana, pero no era una cosa loca. Bueno, hacemos todo este registro de hábitos y alimentación, veo el desorden y la ingesta de alcohol el fin de semana. Ok, bueno, pues por aquí a lo mejor, ¿no? Vale, entonces seguimos avanzando y le pregunto acerca de sus reglas. Todo perfecto, reglas regulares. Sí que es verdad que el primer día es una regla muy dolorosa, es un día que tiene mucho dolor, incluso a veces tiene que tomar medicación, pero solo es el primer día. Luego, bueno, pues como que el dolor va bajando, no hay nada destacable en sus reglas. Bueno, entonces, analizando un poco todo lo que es la relación con la comida y las conductas que tiene, detecto esa carbofobia, vamos a decir, derivada de esos 6 meses de dieta low carb. Los comía, pero como que tenía esa creencia de que si no los como mejor, ¿vale? Entonces, bueno, detecto ese rechazo a los hidratos de carbono, pero tampoco hay conductas compensatorias, no hay prohibición de alimentos, era una alimentación bastante flexible, no hay culpa, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con el, ¿no?, carbofobia, pero nada relevante, nada que en 3 o 4 sesiones no corrijamos, porque al final, bueno, pues era muy sensata. Entonces, bueno, estamos haciendo la entrevista, entonces me dice: es que ¿sabes qué me pasa, María? Que creo que se me está acumulando todo en la zona del abdomen, o sea, tengo una barriga que no tengo normalmente, y que hay veces que tengo, a veces que no tengo, y que yo nunca he tenido esto, no sé por qué ahora, no sé, tengo como una barriga que no es mía. Claro, entonces eso a mí me hace como cling, encender las alertas y pienso, bueno, pues igual hay alguna intolerancia, puede que haya un SIBO, porque además señalaba como la zona baja del abdomen, la parte más intestinal. Entonces le pregunto, ¿alguna vez te han descartado intolerancias? ¿Han mirado si tienes sensibilidad al gluten no celíaca o celiaquía? ¿Han mirado si tienes SIBO, pylori, etc? Nada. Ella, y la relación con los médicos, como os digo, era casi inexistente. Había ido veces contadas al médico. Entonces, claro, al decirme esto, le digo si tiene, que esto es algo que siempre digo, pero bueno, pues como que insistí un poco más en la analítica. Analítica reciente, bueno, me saca una analítica, apenas tenía 1 año, pero claro, cuando yo veo la analítica, hombre, no sé, es como muy simple, ¿no? Colesterol sin desglosar, glucosa, ni siquiera había la glicada, creatinina, sí, ok, filtrado glomerular. Como te digo, esto y nada, pues lo mismo, ¿no?
Entonces, bueno, pues, dado que me explica lo de esa distensión abdominal o ese perímetro abdominal más acentuado, esa analítica es muy pobre y no le han hecho pruebas de intolerancias, alergias, ni ningún tipo de descarte de pilo-lisivo o otra alteración intestinal, decido, pues, pautarle, ¿no? Hacerle una petición para hacer un análisis más completo y todas las pruebas de intolerancias, sensibilidad glutenocelíaca, SIBO, etc, etc. Ok, en esa primera sesión, ¿vale? Le explico que lo importante es conseguir un orden. De primeras vamos a conseguir un orden, vamos a intentar ser un poco más disciplinados con nuestras ingestas y vamos a hacer una gestión un poquito más favorable para el fin de semana. Entonces, en la primera sesión, después de la entrevista, pautamos el plato de Harvard, le pongo como objetivo hacer 3 raciones diarias de hidratos de carbono al día para ir trabajando la normalización de los hidratos de carbono e ir reduciendo esa fobia a los carbohidratos, siendo siempre ella la que decide cuántas ingestas hacer, ¿vale? Yo le digo, tienes que hacer 3, tú si te ves para hacer 3, perfecto. Si crees que todavía no puedes, pues intenta ir subiendo progresivamente hasta que consigamos llegar a esas 3. Ordenamos horarios, estructuramos bien las comidas, gestionamos el fin de semana y pedimos analítica completa con todas las pruebas de intolerancias. Bueno, 15 días y a los 15 días nos volvemos a ver. Nos vemos. Todavía no tenía las pruebas, era como todo muy lento, no había una mutua de por medio, entonces, bueno, de la analítica le habían tirado para atrás la mitad de los parámetros y las pruebas todavía no se las habían hecho, le habían dado cita como para la semana siguiente, por lo tanto, hasta el siguiente seguimiento no tendríamos nada. Cuando le pregunto acerca de cómo ha ido con el tema de los carbohidratos, me dice que no ha conseguido hacer las 3 diarias, pero que ha subido algo, donde hacía una, hace 1,5 o 2, y hay algunos días que sí que ha conseguido los 3, pero 2 veces en los 15 días que habían pasado desde la primera sesión. En cuanto al orden, en los horarios y en la disciplina de la estructura, bueno, hemos mejorado algo, pero todavía hay que seguir trabajando. Sí que es verdad que hemos conseguido normalizar los desayunos y ahora cada día desayunamos, pero todavía nos falta el tema del tupper. Entonces, en esa sesión me centro sobre todo, dado que no tengo los resultados de las pruebas, en la planificación de las comidas, en cómo hacer para conseguir tener el tupper cada día. Trabajamos batch cooking, trabajamos planificación de comidas y trabajamos también comidas improvisadas en 5 minutos, algo que es muy recurrente en la consulta y que es muy útil con las herramientas con las que yo trabajo, porque es muy resolutivo para los pacientes, ¿no? Aprender a leer etiquetado, procesados saludables, combinamos diferentes alimentos para idear comidas rápidas. Bueno, bien, ¿vale? Entonces, corrigiendo comidas, pues corregiremos el hecho de no cenar y luego estar toda la noche comiendo que si frutas, que si frutos secos, que si yogures, que si quesos, que son alimentos sanos, pero que eso no está bien, ¿vale? Eso no está ordenado, eso es un exceso de energía, que no. Bueno, pues nada, nos focalizamos en eso. Siguiente seguimiento, 15 días más tarde. Por cierto, el peso en este seguimiento estaba más o menos igual. Estábamos en 74 en el primero, estamos en 73,5. Está contenta porque medio kilo, teniendo en cuenta lo que ha perdido en 1 año y medio, es muchísimo, pero para mí no es muchísimo, ¿vale? Para mí, bueno, puede ser que el otro día viniera con un estreñimiento y en esta sesión no, ¿vale? Entonces para mí es poco. Bueno, el caso, damos 15 días más, ¿vale? Trabajando las comidas, volvemos. Seguimos mejorando las raciones de carbohidratos sin estar en el objetivo final. Hemos mejorado los tuppers. Solo ha habido 2 días en esos 15 días en los cuales no ha conseguido llevar el tupper y ha comido a las 5 de la tarde y se ha desordenado. Nota mayor energía, evidentemente, ¿vale? Es bastante lógico. Nota mejor descanso, que ya lo tenía bien, pero nota que descansa mejor, o sea que ella empieza a encontrarse mejor y me trae todos los resultados de las diferentes intolerancias, SIBO, etc. Todo negativo. Bueno, no hay nada, pero ella sigue notando, ¿no? Ese hinchazón, esa barriga que no es suya. Bueno, claro, si no es digestivo, ¿vale? Me queda que sea, pues, salud femenina. Entonces, bueno, pues insisto un poco más en el tema de las menstruaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues le pregunto otra vez la última menstruación, bueno, vemos un poquito los días que le dura, porque claro, yo en la primera entrevista le pregunto si las tiene regulares y si son incapacitantes. Me dice que son regulares y que no son incapacitantes, pues yo no le doy más importancia. Entonces, cuando analizamos un poco, sí que es verdad como que de repente una regla sangra mucho, la otra sangra poco, en una sangra 3 días, en la otra 8. El primer día, ya os he comentado, ¿no? Que sí que tenía que tomar a veces medicación, pero ella no notaba que fuera incapacitante, tan cual lo había normalizado, claramente, ¿no? Entonces, bueno, veo como un poco de, ok, no hay una regla irregular, porque sí que es verdad que viene cuando tiene que venir, pero sí que hay diferencias, ¿no? En el tipo de menstruación, en la intensidad del sangrado. Entonces, bueno,
vamos a focalizarnos en esto. Lo primero en lo que pienso, por supuesto, es en un SOP, síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué ocurre? Que para el diagnóstico del SOP se tienen que cumplir 2 de 3 criterios. El primero es oligomenorrea o amenorrea, que en este caso no tenemos porque ella tiene sus menstruaciones de forma regular y cada 28 o 30 días tiene la menstruación. Así que este no lo cumplimos. El siguiente es el hiperandrogenismo, bien sea en bioquímica o de forma clínica. La bioquímica no la tenemos porque su analítica es tan simple que no le han mirado los andrógenos. Por lo tanto, no lo sabemos. De forma clínica, el hiperandrogenismo se manifiesta con acné, hirsutismo, alopecia, que aparentemente no tiene. Así que, como bueno, el acné tiene su tratamiento y el hirsutismo, el vello facial, se puede tratar con láser, yo le pregunto, ¿has tenido alguna vez acné grave o te has hecho el láser? ¿Sueles tener vello facial o vello de forma exagerada en brazos, en zonas en las que los hombres suelen tener vello? Y me lo niegan, me dice que no. Por lo tanto, descartamos también ese hiperandrogenismo clínico. Y nos queda el tercer criterio, que es los quistes en los ovarios. ¿Qué ocurre? Que como ella había ido 2 veces al ginecólogo en su vida, una con su primera regla a los 15 años y otra por una revisión puntual que todo salió bien, no sabíamos si había quistes o no en los ovarios, porque no había una regularidad en sus visitas ginecológicas, no había un control anual del ginecólogo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que podríamos tener SOP, porque hay un subfenotipo, el subfenotipo C de SOP, cursa con reglas regulares y hiperandrogenismo bioquímico. Por lo tanto, podría ser ese SOP. ¿Qué pasa? Que el SOP es como muy fácil de diagnosticar cuando hay amenorrea o cuando hay oligomenorrea. Es decir, cuando no tengo la regla o cuando la regla me viene un mes sí, 3 no, o 3 veces en un mes y luego no me viene, o hay esas irregularidades. Además, normalmente también pues, se suele dar toda esta manifestación clínica del hiperandrogenismo, que si el vello facial, que si la caída del cabello, la alopecia, que si el acné. Pero ¿qué pasa? Que en nuestra paciente no había lo que es más evidente de un SOP. No había esa irregularidad en las menstruaciones, no había esas manifestaciones clínicas del hiperandrogenismo, por lo tanto, había pasado desapercibido. Además, como no había esas revisiones ginecológicas, porque todo había estado bien en la citología de Dios sabe cuándo, no podíamos tampoco ver los quistes en los ovarios. Así que, ¿qué hago? Me enfoco en diagnosticar el SOP. Como yo no soy quien para diagnosticar el SOP, lo que hago es derivarla al ginecólogo. Y le pido que vaya al ginecólogo, que le hagan esa ecografía vaginal para ver si hay o no quistes en los ovarios y que, bueno, pues la ginecóloga le pida esa analítica completa donde podamos ver todo el perfil hormonal, incluyendo también, pues, la insulina, la glicada y la glucosa, porque derivado de ese SOP puede haber esa resistencia a la insulina tan característica y quizá tu dificultad para perder peso viene de esa resistencia a la insulina derivada de ese SOP no diagnosticado. Bueno, pues evidentemente aquí la cosa se dilató. Yo le di a los 15 días, pero me dijo, María, yo no creo que a los 15 días haya ido a la ginecóloga, me haya hecho la ecografía vaginal y me haya hecho la analítica, por lo tanto, no vamos a tener los resultados. Total. Nos vemos a los 15 días para seguir trabajando en la reintroducción de los carbohidratos, para enfocar la alimentación a ese SOP posible y para seguir trabajando en todo lo que es la educación nutricional. Pero sí que es verdad que nos dilatamos un poco en conseguir todos los resultados. Entonces, hasta que consigo los resultados, yo lo que hago es explicarle la importancia de una regulación horaria en su alimentación, que ese posible SOP estaba agravado porque ella tenía, bueno, un día desayunaba, otro no, un día cenaba, otro no, picaba, no picaba, comía a las 4, comía a las 2. Esa desregulación en tus hábitos, en tus horarios, en tu alimentación, favorece que tu SOP se agrave. Esa falta de carbohidratos derivada de esa dieta previa low carb que te han hecho creer que los hidratos son malos y que cuantos menos hidratos más pierdes porque es la única dieta con la que has conseguido perder algo de peso, provoca agravación del SOP porque los hidratos de carbono son imprescindibles para la buena regulación hormonal. O sea, no puede haber una buena regulación hormonal, menstruaciones regulares, si no hago un buen consumo de carbohidratos. Siempre de fuentes complejas, tubérculos, granos integrales, etc, etc. Que ciertamente era lo que ella comía, pero en muy poca cantidad. Entonces, hasta que consigo los resultados, me centro en enseñarle la importancia de normalizar el consumo de carbohidratos, cubrir las 3 raciones diarias de fuentes saludables y en conseguir una disciplina y orden dietético en sus horarios de comidas. Bueno, pues durante ese mes nos focalizamos en todo esto para ver si la cosa funcionaba. En este tiempo nos hemos puesto en 73 kilos, ¿vale? Pensad que llevamos 2 meses, 1 kilo de pérdida. Sí que es verdad que es lo mismo que ha conseguido con la low carb, pero para mí es poco. Ha conseguido este kilo de pérdida por la regulación que hemos hecho en horarios, por la reintroducción de carbohidratos y por todo lo que hemos estado trabajando. Pero ciertamente, si lo miramos objetivamente, es poca pérdida. Bueno, pues vuelve con los resultados. ¿Y qué vemos en el informe ginecológico y en la analítica? Vemos quistes en los ovarios y los andrógenos por las nubes. Vemos una glicada en 6,2 con una insulina
en 18. ¿Y qué es lo que vemos en el informe ginecológico y en la analítica? Vemos unos ovarios con quistes y vemos una analítica en que tengo la glicada 6,2, tengo la insulina en 45 y tengo los andrógenos por las nubes. Vemos que hay un SOP no diagnosticado. Con el diagnóstico en mano empezamos que ya lo habíamos hecho, pero bueno, reforzamos el tratamiento dietético para el SOP. Le digo que busque también ayuda de un entrenador personal porque el ejercicio que ella hacía estaba perfecto, iba cambiando, variando, un día una cosa, otro día otra, 3 veces por semana, regularidad, constancia, perfecto, pero sí que es verdad que la resistencia a la insulina requiere de un grado de actividad física con un pelín de intensidad más y que para ello lo ideal era acudir a un entrenador porque es el entrenador el que te sabrá decir qué tipo de ejercicio, en qué intensidad, con qué frecuencia, qué descansos entre medio, todo. Enfoco alimentación a ese SOP y empezamos a hacer toda la educación nutricional para que consigamos la regulación hormonal que nos permita la regulación de la resistencia a la insulina, que nos permita la pérdida de peso. Efectivamente, en lo que nos ponemos a diseñar un buen plan de entrenamiento en lo que enfocamos la alimentación a ese SOP con las 3 raciones de carbohidratos complejos, con un buen aporte asegurado de verduras y frutas por los fitoquímicos, los antioxidantes, los antiinflamatorios, con proteínas magras reforzando el consumo de proteína vegetal, con un refuerzo de omega 3, con unos 35-40 gramos de fibra, con todo lo que necesita un SOP, la cosa empieza a funcionar. Es como que el metabolismo hace cling y todo se pone en orden. Hay regulación hormonal, por un lado por la insulina, regulación hormonal, por otro lado con los andrógenos, regulación en ella, y empieza la pérdida. Nos habíamos plantado en 73 kilos, recordad. A partir de ahí hacemos una pérdida como lo que yo sentía que necesitaba hacer. En lugar de perder medio kilo cada mes, mes y medio, habíamos empezado a hacer una pérdida de 300-500 gramos semanales. Fuimos trabajando, fuimos adquiriendo el hábito, fuimos enfocando el ejercicio para lo que necesitábamos, fuimos tratando de forma específica el SOP que no había sido diagnosticado hasta el momento y todo se puso en su sitio. Al mes estaba en 71,5. Y al mes siguiente ya estábamos en 68,5. Es decir, estábamos haciendo pérdida de medio kilo semanal. ¿Qué pasó? Pues que ella se dio cuenta de que ahora la cosa funcionaba. Ella alucinaba con la bajada de peso que estaba teniendo, cómo, ¿no?, toda esa distensión abdominal, esa grasa abdominal había desaparecido, porque al final, cuando tú pierdes la grasa abdominal, regulas tu insulina. Al final, la grasa abdominal provoca la alteración o aumenta el riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes. Entonces, en el momento que tú pierdes esa grasa, pues todo se pone en su sitio. Por lo tanto, ella me dijo, yo ya estoy bien. Y yo le dije, mira, tu cuerpo ahora se va a colocar donde se tenga que colocar. Si tú estás bien, perfecto. No estamos haciendo un déficit calórico de yo qué sé cuánto. No, realmente lo que estamos haciendo es comer sano. Realmente no me he puesto a calcular calorías. Realmente lo único que he hecho es ordenarte y enfocarte la alimentación a el síndrome de ovario poliquístico. Hemos reforzado la fibra, el omega 3, hemos asegurado la proteína, hemos asegurado los carbohidratos, pero no hay un déficit calórico en el que yo esté contando cuántas calorías estás comiendo y estemos aquí haciendo matemáticas. No es el caso. No es tu caso. En tu caso no hemos necesitado eso. Por lo tanto, lo único que estás haciendo es comer sano. Por lo tanto, tu cuerpo se está regulando y por lo tanto tu cuerpo perderá hasta que considere que tiene que perder. En el momento en que se estabilice en un peso, en el set point real, con una regulación correcta, ahí te quedarás. Si tú ya estás conforme y estás a gusto y te notas esa ligereza, esa agilidad, esa energía que tú querías sentir, perfecto. Yo te digo que es probable que pierdas algo más de peso hasta que tu cuerpo se coloque en su set point. A los 6 meses repetimos analítica y junto con, ahí sí os digo, nos ayudamos de suplementación con mio y crioinositol, ¿vale? No lo voy a negar porque sí que es verdad que para conseguir el empuje que necesitábamos, aparte del entrenamiento, aparte de la alimentación enfocada, etc, sí que nos ayudamos con ese suplemento. A los 6 meses hacemos analítica y está todo en orden. La insulina normalizada, la glicada en 5,5, los andrógenos en su sitio. Entonces ahí le dije que junto con la ginecóloga valorara si mantener el suplemento o no. Yo por mi parte le di el alta. Porque a ver, ¿qué queréis que os diga? Ya estaba todo aprendido. Sí que es verdad que para entonces ya habíamos espaciado las visitas, pero es que ya era como, bueno, nos vamos a ver pues como si quedas con una amiga. Entonces, por mi parte tienes el alta. Entonces, por eso le dije que, pues, como que pactara con su ginecóloga el hecho de continuar o no con ese suplemento, porque sí que es verdad que el mio y el crioinositol, los suplementos enfocados más al SOP, ayudan con la resistencia a la insulina. Entonces, al final, pues todo suma, ¿no? Si yo tengo una pauta de entrenamiento ajustada, si yo tengo una alimentación ajustada y me ayudo con ese suplemento, pues también tiene algo que ver. Entonces dije, habla con ella, que sea ella la que decida si quitarlo o dejarlo, porque, bueno, pues
también ayuda, ¿no? Con la resistencia a la insulina, así que en función de la analítica que ella valore. Yo por mi parte te voy a dar el alta y aquí lo vamos a dejar. Y así fue. Fijaos qué fácil cuando hay un diagnóstico, pues conseguir los objetivos, ¿no? Y saber tratar. Claro, yo cuando me vino al principio pensé, ostras, pues si tienes esa grasa abdominal, a lo mejor no es grasa, descartamos SIBO, descartamos intolerancia, pues no debe ser digestivo, nos vamos a la parte hormonal, pero las reglas son regulares, pero hay que rascar. Si la superficie está bien, hay que rascar, porque donde había unas menstruaciones regulares, había irregularidades más adentro. Donde había una analítica correcta, rascando y haciendo una analítica más completa, vimos que no era tan correcta. Donde había una eco hacía no sé cuántos años en la que no había quistes, bueno, pues ahora habían aparecido los quistes. Claro, es que no puedes no ir al ginecólogo a hacerte una revisión anual. En fin, el caso es que todo salió bien, conseguimos el diagnóstico, conseguimos el tratamiento y conseguimos el objetivo. Cuando yo le di el alta, estaba en 66,5 kilos. Yo ya no sé si luego siguió perdiendo o no, porque ya os digo que el cuerpo acabaría poniéndola en su set point, que probablemente pudiera ser ese peso o inferior. En fin, chicos, nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la academia online y la consulta con el servicio de nutrición y dietética y psicología. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana martes a las 8. Que tengáis muy feliz lunes y hasta pronto. Adiós.